Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor, porque Él es bueno. Estamos aquí por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y es un honor, es un privilegio el poder servirle, mis hermanos. Cuando nadie daba nada por nosotros, Dios dio a su único Hijo para morir en la cruz por todos nuestros pecados. ¿Cómo no le vamos a amar si Él nos amó primero? ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Damos gracias también al pastor Julio, a su esposa, por habernos también aceptado invitarnos. Y creo que debemos de estar listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar la palabra de Dios? Vamos a hablar de un tema que es bien importantísimo en la iglesia. Creo que es el propósito por el cual Dios nos salvó, por el que estamos aquí. El tema es: el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio, poder de Dios para salvación. A ver, repítalo conmigo. El Evangelio, poder de Dios para salvación. La cita bíblica en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, pero más que nada por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú moras en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Señor, sabemos que estamos aquí gracias a tu amor y tu misericordia. Queremos servirte con un corazón limpio, Señor, y sabemos que es posible a través de la fe puesta en Cristo Jesús. Él es el santo, Él es el que nos santifica, y en Él es en el que podemos decir, Señor, que hemos sido justificados. Aquellos que éramos culpables, destinados a condenación eterna, por medio de Jesús fuimos perdonados y declarados justos una vez y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Qué importante, mis hermanos, es la predicación del Evangelio. Fue gracias a la predicación del Evangelio que hoy yo estoy aquí, que hoy o muchos de ustedes, o la mayoría, o quizás todos, estamos aquí, porque alguien se tomó el tiempo para hablarnos del Evangelio. Y qué importante es ver qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio de la gracia es un regalo de Dios que nadie merecíamos. El Evangelio es salvación, hermanos. Por eso es bien importante. Y Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, no tenemos que avergonzarnos de ser llamados cristianos. No tenemos que avergonzarnos de que nos digan aleluyas. No tenemos que avergonzarnos de que nos digan que ahora nos creemos santos. Somos santos por medio de Cristo. Amén. Y tenemos que estar felices y agradecidos con Dios de que cuando no merecíamos nada, Él dio todo por nosotros. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Fíjense, recibimos buenas noticias cuando nosotros estábamos en una mala noticia. Es decir, es como alguien que va al médico y le dicen: tienes cáncer, no tienes remedio, no hay nada que pueda hacer por ti. Pero saliendo te encuentras a alguien que te dice: eso es lo que dice el doctor, pero yo te traigo buenas noticias. Yo tengo la cura para el cáncer. Solamente tienes que tomar esto, tienes que aceptar esto. Y si tú aceptas esto, serás sanado del cáncer. Eso es un regalo, ¿sí o no? Esa era la condición de nosotros sin Cristo.
La palabra dice que estábamos destituidos, estábamos separados, enemistados con Dios. Sin embargo, dice que Dios envió a su único Hijo, dejando su trono de gloria. Dice que vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que vino a pagar por nosotros, mis hermanos. Y esa es la buena noticia. Nosotros que estábamos destinados al infierno, estábamos condenados sin ley, estábamos, sin Cristo, sin fe, sin esperanza. La buena noticia es que en Cristo hay esperanza. La buena noticia es que en Cristo hay salvación. La buena noticia es que en Cristo hay vida eterna. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Amén. Denle un aplauso a Cristo, al Rey de la Gloria. Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Es poder de Dios. Esa palabra poder es dunamis, es dinamita pura. Mire, cuando usted y yo vemos nuestro pasado, muchas veces recordamos cuánta gente dijo: tú ya no tienes remedio, un día te van a matar, un día vas a acabar en la cárcel, tú no hay nada que pueda hacer por ti. Pero vino el Señor Jesucristo, vino la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida, pero vino con poder de lo alto. Y solamente el poder de Dios podía cambiarnos. Solamente el poder de Dios podía hacer posible lo que para los hombres era imposible. Es por eso que nosotros entendemos perfectamente hoy lo que decía el apóstol Pablo. Este evangelio fue poder de Dios para nuestra vida. Y él sigue siendo poder de Dios para aquellos que están perdidos. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de predicarles ese evangelio. Porque dice que es poder de Dios, pero solamente a todo aquel que cree. Pero yo les pregunto, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Eso mismo lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Porque la fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra de Dios. Y no nos debemos de cansar de predicarles la palabra de Dios y seguírsela predicando, para que empiecen a hacer esa fe que produzca el creer en el Evangelio, creer en Jesucristo y produzca un nuevo nacimiento. Amén. Entonces dice que al judío primeramente y también al griego. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Amén. Así que usted y yo estamos llamados a predicarles a todo, a toda criatura. No importa el color, no importa la raza, no importa de dónde venga, no importa de qué religión sea. El Señor Jesucristo dijo a todo aquel que cree. Y para que ellos crean necesitan escuchar todos el Evangelio. Porque la Biblia dice que todos, sin Cristo, están perdidos. Pero también dice la buena noticia que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Primera de Corintios 1:21 dice la palabra de Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios. O sea, mediante la sabiduría humana no hay salvación, no hay esperanza, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Pero de la predicación de qué? Del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, que el justo murió por los injustos, que el que no conoció pecado murió por los pecadores, para que pudiéramos tener hoy la esperanza de salvación, la esperanza de vida eterna. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Sabemos que Jesucristo está desde el Génesis. ¿Cuántos dicen amén? Toda la Biblia habla de Jesús. Entonces sabemos que los judíos en este tiempo de Jesús ya habían escuchado en otros tiempos por medio de los profetas de que vendría un Salvador. Pero tristemente a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero la buena noticia es que a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Den un aplauso al Rey. ¡Aleluya! ¿Quién vive, hermanos? Cristo, a Él sea la honra y la gloria, mis hermanos. Mire, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjese,
No hay diferencia porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eres colombiano, eres mexicano, eres salvadoreño, eres hondureño, eres judío, eres gentil. No hay diferencia. Todos necesitaban salvación. Todos estaban separados de Dios. Y todos en Cristo están igual hoy. Por eso es que son solamente justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es un regalo de Dios. ¿Y qué es ser justificados, mis hermanos? Es ser perdonados, es ser declarados sin culpa. ¿Pero por qué? Porque nuestra culpa se le imputó al Cordero. Porque el Cordero, que no tenía mancha, no tenía pecado, su santidad, su gracia nos la dio a nosotros. Y nuestros pecados los tomó Él. Por eso dice que el que no conoció pecado, muere por los pecadores. Entonces fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe, la redención que es en Cristo Jesús. Que esto quede claro, que se oiga claro. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Escúcheme, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Antes de conocer de Cristo, yo sabía que estaba muy mal. Yo me daba cuenta, yo ya sabía que no podía con mi situación. Y yo quería buscar ayuda, yo quería buscar un cambio de vida. Pero yo siempre decía, ¿pero a dónde voy? Todos dicen que tienen la verdad. Iba con un amigo que era testigo de Jehová y me decía, nosotros somos la verdad. Llegaban a visitarme los mormones y decían, no, nuestra iglesia es la verdad. Y algunos apostólicos venían y también decían, no, es que solamente nuestra iglesia es la verdad. Y yo me confundía, y yo digo, pero entonces, puedo estar contigo 20, 15 años, y si al final me doy cuenta que tú eras la verdad, y la verdad eran los testigos de Jehová, perdí 20 años de mi vida. Lo peor es que si me muero ahí, estando ahí en esa religión, creyendo que estoy en la verdad, cuando despierte voy a estar en el infierno, y no en el cielo con Dios. Pero un día llegó un cristiano y me dijo, ¿sabes qué? Ninguna iglesia es la verdad, ninguna religión es la verdad. Yo me quedé así, ¿cómo? No, Jesucristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Cristo. Yo dije, de veras, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo quiero. No quiero una religión más. Quiero a Cristo. Yo quiero la verdad en mi vida. Y desde ese día, mis hermanos, hasta el día de hoy, como dijo el apóstol Juan, me alegro de que todavía continuamos en la verdad. Amén. Entonces dice Pablo que él puso a Cristo como propiciación por medio de la fe. O sea, Dios, el Padre, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, todos. Pero lo más hermoso, que el día que él murió en la cruz, pagó los pasados, los presentes y los futuros. Eso es gracia. ¿Qué es eso, hermanos? Gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido, un regalo que no merecíamos. Amén. Y esa gracia es por medio de ¿quién? Dígalo con convicción. ¿Por medio de quién? Cristo, aleluya. Mire, el Señor Jesús en el libro de Mateo 28 nos deja la gran comisión. Y vamos a agarrar un poco de contexto desde el versículo 16. Fíjese cómo él tiene un encuentro ahí con sus 11 discípulos. Uno ya había traicionado al Señor Jesús, pero cuando se encuentra con estos 11, dice que se fueron a Galilea. Estaba hablando 28:16. Mateo 28:16. ¿Ya están conmigo ahí? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pregunta, ¿cuántos de aquí pueden decir que yo soy discípulo de Jesús? Uno. ¿Y los demás? ¿A quién siguen? ¿A Buda o a... Amén. Somos discípulos. Y miren, los discípulos, cuando escuchan la voz del maestro,
hacen lo que el maestro dice. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y obedecen, me siguen. Amén. Estos discípulos, cuando Jesús habló, dice que ellos fueron donde Jesús les había ordenado. Porque hay gente que dice ser discípulo de Cristo, pero quiere hacer lo que ellos quieran. No quiere hacer lo que Jesús dice. Entonces, podrán decir que son, pero no son en la práctica. Amén. Y nosotros queremos que usted seamos discípulos en la práctica. Entonces, si Jesús dice algo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Obedecer. Amén. El 17 dice, cuando le vieron, le adoraron. Otra característica, los verdaderos discípulos adoran a Jesús. ¿Cuántos de aquí adoramos a Cristo? Amén. Porque Él es digno de toda adoración. Amén. Dice el apóstol Juan que cuando estaban en el cielo miraba que no había ninguno digno de destapar los sellos. Y todavía lloraban y decían, es que no hay ninguno es digno. Pero Juan dice que oyó la voz de un ángel que dice, hay uno que sí es digno. Hay uno que es el único que es digno. Él es el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que fue inmolado, aquel que murió por todos nuestros pecados. Él es digno, mis hermanos. Él es digno. Apláudale. Aleluya. Es digno de adorarle. Adórenle sin pena, sin vergüenza, que le digan que está loco. Gloria a Dios, estamos locos por Cristo. Amén. Fíjense, pero algunos dudaban. Siempre va a haber aquellos que dicen, pero si Cristo, ¿por qué adoran a Cristo? ¿Se ha escuchado gente? Y nosotros decimos, ¿por qué Él es Dios? No, pero ¿cómo? Será hijo de Dios, pero no es Dios. Yo sé que siempre va a haber los que dudan, pero mira lo que les dijo Jesús a esos que dudan. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, dice, toda potestad significa toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Él es el que tiene todo el poder, porque dice Apocalipsis que Él es el Todopoderoso. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tiene toda la potestad, amén, todo el poder, así como Dios que es. Y se le da en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, diciendo esto, entendiendo que Él tiene todo el poder, Él puede mandarnos, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que Él nos manda? Vayan y hacer discípulos a otro, enseñen a otro, prediquen el Evangelio, háblenle de Cristo. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente sabemos que el bautismo, después de que cree, es un testimonio público delante de toda la congregación, pero primeramente delante de Dios también, de que ya han creído en Cristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que discipularlos, llevarlos al nuevo nacimiento. Y también la palabra bautícenlos es sumérjanlos. Entonces también tenemos que sumergirlos en el entendimiento, en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos necesitan conocer todo acerca del Padre, todo acerca del Hijo y todo acerca del Espíritu Santo. Amén. Y entendemos que cuando habla del nombre es el poder y autoridad de cada uno. Amén. Fíjense, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas que os he mandado. ¿Ve cómo Él es el que nos manda? Porque Él es el Maestro, Él es el Rey, Él es Dios. A Él se le dio toda potestad, toda autoridad. Amén. Y mire, dice, y aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vaya conmigo, Marcos 5:14. Ahí vamos a ver la historia del endemoniado gadareno. Es una historia muy interesante. Sabemos de este hombre que ya había caído, hasta los demonios lo tenían al borde de... Pues ya se había desquiciado, ya estaba loco. A tal grado que lo llevaban a un cementerio, ahí lo tenían amarrado porque
se hacía daño y hacía daño a las personas. ¿Han visto gente que hacían a veces en la calle y ya dice uno, ya no hay nada que hacer por ellos? Pero ¿cuántos saben que en Cristo hay esperanza? Vamos a ir hasta el versículo 14. Dice que cuando vieron a Jesús, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ver al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mire, acuérdense la historia, andaba perdido, loco, su familia ya lo había desquiciado, los médicos ya lo habían desquiciado, ya no había remedio para él. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, Jesús lo hizo libre. Pero miren lo triste, que cuando viene la gente, lo mira, aquel que estaba loco, endemoniado, lo ve en su cabal juicio, tuvieron miedo. Lejos de gozarse, lejos de darle gracias y adorar a Dios por ver el milagro, por ver lo que había hecho, tuvieron miedo. Saben que mucha gente no quiere venir a los pies de Cristo porque tienen miedo. Mucha gente tiene miedo porque dicen, es que voy a perder mis amigos. Mucha gente tiene miedo porque piensa que si deja la droga, ¿qué va a hacer de su vida? Ya no va a haber qué hacer. Muchos no quieren dejar el alcoholismo porque tienen miedo de que van a morir si lo dejan. Pero no, esa es una mentira del enemigo. Porque Cristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Fíjense. Y miren lo que hicieron estas personas que tuvieron miedo. Le contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y miren lo que hicieron. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjense, tuvieron la verdad enfrente, tuvieron a Jesucristo, a Dios en carne ahí enfrente, y lejos de abrazarlo y de agarrarlo y decir, yo también necesito salvación, yo también necesito vida eterna, le pidieron que se fuera. En Lucas 8:40 dice que cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con gozo. Por un lado le dicen que no lo quieren, pero por otro lado lo reciben con gozo. Ese es el caso de muchos de nosotros aquí hoy. Cuando tuvimos ese encuentro, para nosotros fue un día de gozo, amén. Y hasta el día de hoy seguimos teniendo gozo, porque sabemos que Él sigue y Él vive para siempre, amén. Entonces dice, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entraba en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, uno lo desprecian y le ruegan que se vaya, pero hay alguien que lo quiere, lo recibe con gozo, porque tiene una situación, tiene una verdadera situación que ya solamente sabía que Cristo podía ayudarle. Y era una hija que estaba muy enferma. Y todos sabemos la historia, cómo Cristo llegó, y a esa hija que ya estaba muerta, porque le dijeron, Señor, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Él dijo, no, no está muerta, ella está dormida. Y todos vimos cómo Jesús le dio vida, amén. Cómo Jesús, en Cristo tenemos esperanza. Usted tendrá hijas o hijos que hoy están perdidos. Usted tendrá hijos quizá que hasta su propia mente viene el enemigo y dice, ya no tiene remedio. No, en Cristo Jesús siempre va a haber esperanza. Siempre vamos a creerle a Jesús, amén. Confíen en Dios. Regresando a Marcos 5:18, dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, fíjese, le rogaba que le dejase estar con él. Qué diferente, ¿no? Aquel hombre que sabía su condición y que sabía que gracias a Jesús hoy estaba libre. Lo único que quería era servirle a Jesús. Lo único que quería era estar con Jesús. ¿Cuántos hoy quieren y desean seguir adelante con Jesús?
porque estamos enteramente agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Todo lo que hagamos, hagamos por el amor de Él a nosotros. Amén. Porque Él no cambia. Mire, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hemos sido salvos, lo que hemos sido liberados de la condición que estábamos, ir y dar testimonio. Cuéntale a tu familia, cuéntale a tus compañeros de trabajo, cuéntale a tus vecinos, cuéntale a todo mundo. ¿Pero qué le voy a decir? Dice, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntale cómo estabas y cómo estás el día de hoy por la gracia de Dios. Cuéntale que estabas muerta y ahora tienes vida. Amén. Segunda de Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe nos impulsa, es lo que nos lleva a servirle. El amor de Cristo, amén. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es un gran compromiso, mis hermanos. Si hemos sido perdonados, si ahora estábamos muertos y tenemos vida, dice el apóstol Pablo, pero no es para que vivan para ustedes, es para que vivan por aquel que murió por ustedes. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo, fíjese, que si alguno de ustedes está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Oiga, pero yo tenía mi religión, sí, pero ahora las cosas fueron hechas nuevas. Ahora tienes algo más grande, es Cristo. Y en Cristo tenemos todo, amén. Entonces, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que ahora nos dio el Señor a ustedes y a mí? El ministerio de reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un gran compromiso que tenemos, amén. Así que, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que le tenemos que rogar a la gente, por medio de Cristo, con la palabra de Dios. Reconcíliese con Dios, pero la gente tiene que saber que está enemistada con Dios, que no hay ninguna buena obra que pueda hacer para reconciliarse, que es solamente a través de la fe puesta en aquel que murió en la cruz. Amén. Porque dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. La palabra de Dios es clara, amén. Y es una exhortación a que todos, hermanos, si ya tiene a Cristo, fue gracias a que alguien le predicó el Evangelio. Ahora, si ya tenemos la medicina para la vida eterna, compártala con alguien más. Vaya y cuéntele a todo el mundo, dígale, hay un lugar donde todavía se predica la verdad. No decimos que nuestra iglesia es la verdad, pero sí conocemos a Cristo, que Él es la verdad. Y también queremos que usted lo conozca, amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Yo no sé si todos ya son hijos de Dios, pero Dios sí lo sabe y usted también sabe. Si hoy está aquí, ¿verdad? Y
no ha hecho esa decisión de entregar su vida a Jesús, hoy puede hacerlo. No importa la edad que tenga, nunca es temprano ni nunca es tarde. Dios siempre llega a tiempo. Ahí en su lugar, usted puede de todo corazón hablar con Jesús en el Espíritu y decirle: Señor Jesús, estoy aquí delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador, que necesito el perdón de todos mis pecados. Creo que tú eres el Cristo que vino a morir en la cruz por todos nuestros pecados. Me dices tu vida para perdón de todos mis pecados. Te pido que me perdones y que me des una vida nueva. Quiero pedirte, Señor, que entres en mi vida, me ayudes para poder cambiar. Quiero vivir solo para ti, Señor. Reconozco que te necesito, Señor. Te necesito en mi vida, Padre, porque sin ti no soy nadie. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.